Nuestra época celebra la transparencia total como virtud suprema. Los feeds infinitos de las redes sociales nos convencen de que el valor personal se mide por la cantidad de detalles íntimos compartidos. Sin embargo, un enfoque contrario revela un potencial extraordinario: abrazar conscientemente lo que permanece oculto. La sabiduría de preservar las capas internas no surge de la paranoia o la inseguridad. Representa una comprensión sofisticada de cómo funcionan las dinámicas humanas de atracción e interés. Cuando uno se mantiene parcialmente inaccesible, despierta mecanismos psicológicos fundamentales. Nuestra cognición naturalmente llena los vacíos informativos, construyendo interpretaciones que generalmente benefician a quienes dominan este arte sutil. Divulgar excesivamente nuestra intimidad produce un efecto inverso al deseado. En lugar de generar una conexión profunda, crea saturación informativa. Lo que debería fascinar se convierte en algo corriente. El interés genuino se marchita cuando se reemplaza por abundante conocimiento superficial. La magia interpersonal florece justamente en los espacios sin llenar, en las sugestiones que permiten a la imaginación ajena trabajar creativamente. Cultivar cierta inaccesibilidad no equivale a teatralidad forzada. Consiste en reconocer que nuestra riqueza interior merece protección estratégica. En una sociedad obsesionada con la exposición voluntaria, decidir conscientemente sobre las revelaciones constituye una forma sofisticada de autogestión. Rechazamos así la presión cultural que transforma a los individuos en productos de consumo emocional instantáneo. La psicología profunda enseña que el desarrollo personal requiere territorios sagrados. Cuando preservamos aspectos centrales de nuestra experiencia interna, creamos laboratorios psíquicos donde las ideas pueden germinar naturalmente. Esta incubación protegida produce autenticidad que ninguna actuación pública puede replicar. Mantener reservas personales ofrece beneficios tangibles y medibles. Controlamos activamente cómo nos perciben los demás, no a través de una manipulación calculada, sino permitiendo que nuestra esencia se revele orgánicamente. Cuando la información sobre nosotros permanece incompleta, los observadores tienden a llenar los vacíos con proyecciones favorables. Este fenómeno cognitivo funciona naturalmente en nuestro beneficio. Además, lo que resiste la categorización inmediata inspira respeto instintivo. Personalidades que se desvelan progresivamente mantienen a otros comprometidos en un proceso continuo de descubrimiento. Las relaciones basadas en el misterio parcial poseen una sostenibilidad superior a las basadas en la revelación instantánea y completa. La verdadera maestría está en reconocer qué profundidad personal se comunica mejor a través de la revelación calibrada. Cada información compartida tiene un peso específico cuando surge en el momento apropiado. En medio del bombardeo informativo contemporáneo, quienes practican la discreción intencional a menudo comunican mensajes más poderosos que aquellos que hablan incesantemente. El valor surge de la rareza. Lo que se multiplica sin medida acaba perdiendo su capacidad de fascinar. Este principio, tan evidente en los mercados, gobierna igualmente la manera como construimos nuestra presencia en el mundo. En tiempos donde la exposición personal se ha convertido en moneda corriente, aquellos que cultivan reservas sobre sí mismos naturalmente llaman más la atención. Lo que no se dice a menudo tiene más fuerza que las declaraciones explícitas. Al mantener ciertas dimensiones de nuestra existencia en penumbra, creamos una invitación silenciosa para que otros imaginen, interpreten y proyecten sus propias versiones de quiénes somos. Estas interpretaciones, nacidas de la curiosidad ajena, suelen ser más generosas que cualquier autorrevelación minuciosa. Las personalidades que marcaron la historia lo entendieron intuitivamente, dejando lagunas intencionales en sus biografías que hasta el día de hoy alimentan nuestra fascinación. Ser verdadero no requiere ser un libro abierto. La autenticidad se manifiesta en la alineación entre nuestros principios profundos y nuestra conducta visible, no en la catalogación pública de cada matiz interior. Cuando escogemos cuidadosamente qué compartir, cada revelación gana densidad especial, elevando encuentros cotidianos a instantes de verdadera intimidad. Proteger nuestra vida emocional a través de una vulnerabilidad consciente representa un acto de autoconservación inteligente. Exponer nuestras debilidades sin criterio puede convertirnos en blancos fáciles de manipulación o juicios rasos. No todos a nuestro alrededor se han ganado el derecho a habitar nuestros espacios más delicados.
Esta selección no surge del miedo, sino de la comprensión madura de que los vínculos profundos se tejen lentamente, sostenidos por una confianza bien merecida. Las relaciones que resisten el tiempo nos enseñan esta lección con claridad. Los socios que preservan su individualidad mientras mantienen territorios personales de desarrollo, a menudo exhiben conexiones más sólidas que aquellos que se disuelven el uno en el otro por completo. Lo desconocido alimenta la sed de descubrimiento, manteniendo el interés recíproco incluso después de décadas juntos. La sabiduría estratégica gana profundidad cuando nos damos cuenta de que sus mayores beneficios recaen sobre nosotros mismos. Al resistir la exposición completa al juicio externo, construimos un espacio interno donde los pensamientos pueden fermentar sin perturbaciones. Conceptos sofisticados demandan gestación silenciosa antes de emerger como expresiones maduras. Artistas y pensadores memorables siempre han dominado este arte. Permitían que sus creaciones hablaran, manteniendo sus personajes en segundo plano. Tal postura no empobreció su humanidad, sino que canalizó la atención hacia lo que verdaderamente contaba, sus contribuciones duraderas. La figura humana detrás de la obra permanecía parcialmente oculta, potenciando el impacto de cada aparición pública. El elemento crucial no radica en la cantidad de lo que revelamos, sino en la precisión del tiempo y la elección del destinatario. Cada apertura debe llevar una intencionalidad clara, servir a un propósito específico. Cuando convertimos nuestra existencia en broadcasting permanente, vaciamos el poder de los momentos auténticos de conexión. La intimidad pierde su naturaleza especial al transformarse en mercancía accesible a cualquier observador desatento. La lección maquiavélica trasciende los juegos de influencia social. Nos lleva a una exploración interna rigurosa, donde primero mapeamos nuestra propia naturaleza antes de definir nuestra presentación externa. Esta investigación personal, blindada contra interferencias ajenas, nos capacita para desarrollar un entendimiento sólido de nuestra esencia. Al aceptar nuestra propia complejidad, al negarnos a encajar en categorías simplificadas, hacemos más que defendernos de reduccionismos externos. Inauguramos un territorio para el desarrollo genuino, libre de las expectativas que otros intentan depositar sobre nosotros. En esta quietud deliberada, nuestra voz más auténtica finalmente encuentra su timbre. La verdadera victoria no resuena en aplausos, sino que resuena en la serenidad que hemos logrado en nuestro propio universo. Abandonar la carrera desenfrenada por el reconocimiento externo revela una paz que supera cualquier medalla social. Nuestra mente abandona el agotamiento de buscar confirmaciones ajenas y redescubre su equilibrio original. Cultivamos nuestra sustancia con combustible interno, erigiendo una ciudadela personal inmune a las turbulencias del mundo exterior. De esta quietud reflexiva, nace una autoridad personal que sobrepasa los juegos tradicionales de dominación. Comandar nuestro propio territorio interior significa elegir sobre la base de valores arraigados, ignorando las fluctuaciones caprichosas de la opinión pública. La cuestión fundamental no es nuestra disposición a aceptar nuestra multiplicidad interna, sino nuestro coraje para respetarla íntegramente, dejando que emerja siguiendo su propio ritmo y dirección. Cultivar nuestro enigma personal representa una forma elegante de habitar el mundo. Lejos de ser escapismo o reclusión, constituye una presencia deliberada y medida. La contradicción se manifiesta en la experiencia. Reducir nuestra visibilidad a menudo intensifica nuestra importancia. En un escenario repleto de voces disputando focos, aquel que selecciona instantes estratégicos para manifestarse naturalmente conquista destaque. El murmullo ejerce un dominio superior al grito. Obliga a las personas a inclinarse para escucharnos, estableciendo una dinámica donde aplican esfuerzo para descifrarnos. Esta inversión de energía produce una influencia singular, transformando nuestra discreción en fuerza de atracción. Observe cómo las rarezas despiertan un interés desproporcionado a su uso concreto. Una obra única, un documento antiguo, un momento irreproducible. Su relevancia crece precisamente por la imposibilidad de copia. Nuestra existencia puede funcionar según esa misma mecánica. Al volvernos menos accesibles, menos calculables, naturalmente adquirimos peso social y profesional. Los socios de trabajo pasan a conjeturar sobre nuestros talentos ocultos, sobre emprendimientos que desarrollamos lejos del centro de atención.
Esta especulación espontánea opera continuamente en nuestro beneficio, construyendo una reputación de capacidad que trasciende nuestras exhibiciones públicas. Desde un punto de vista táctico, preservar la información nos posiciona de manera privilegiada. Los datos sobre nuestros planes, debilidades y próximas jugadas constituyen un capital precioso en cualquier encuentro. Cuando otros no pueden catalogar completamente nuestros recursos o anticipar nuestras ofertas, obtenemos libertad de acción fundamental. Visualice un juego donde solo un participante domina todas las normas. Sus movimientos fluyen naturalmente, mientras los oponentes actúan basados en fragmentos de conocimiento. Cada elección nuestra puede desconcertar. Cada táctica sigue siendo maleable hasta su implementación. Sin embargo, las transformaciones más significativas ocurren en nuestro mundo interior. Liberados de la obligación perpetua de representar socialmente, descubrimos territorios mentales previamente consumidos por tensiones de aceptación. Ya no necesitamos reconfigurar nuestra personalidad para cada audiencia, ajustar perspectivas para cada contexto o explicar decisiones para cada espectador ocasional. Esta liberación psicológica posibilita el desarrollo natural. Las curiosidades auténticas pueden brotar sin interferencias externas. Las pasiones particulares maduran en entornos protegidos de juicios apresurados. Construimos identidad a través de certezas internas, no de espejos sociales. El camino requiere persistencia, pero genera una base sólida y verdadera. Mientras que otros necesitan validación continua para orientarse, hemos desarrollado un sistema de navegación interno confiable. Los espacios reservados de nuestra vida no constituyen vacíos, sino campos fértiles de posibilidad concentrada. Cada dimensión no compartida se convierte en santuario para la exploración personal, donde podemos investigar facetas de nuestra naturaleza que tal vez jamás nos aventuraríamos a revelar públicamente. En este silencio deliberado, encontramos no solo una estrategia social eficiente, sino una ruta hacia una independencia interior que pocos logran alcanzar. Dentro de este santuario personal, las ideas encuentran el tiempo necesario para fermentar lejos de juicios apresurados. Las emociones intrincadas se pueden desentrañar sin la presión de los espectadores o consejos no solicitados. Asumimos plena gobernanza sobre nuestro territorio mental, inmunes a fuerzas externas que podrían desvirtuar nuestra evolución orgánica. Esta quietud intencional actúa como blindaje energético, salvaguardando nuestra inventiva y equilibrio interior de las exigencias incesantes que el mundo nos impone. La lección maquiavélica supera cualquier propósito manipulador. Emerge como una provocación a la autoconciencia, un estímulo para evaluar con sinceridad nuestros impulsos de exposición. ¿Con qué frecuencia difundimos información íntima por mera inercia, impulsados por el temor al ostracismo o la desesperada carencia de aceptación tribal? Esta compulsión por destacar habitualmente nos lleva a revelar más de lo que sería sensato o ventajoso. Adoptar una estrategia de opacidad selectiva no equivale a frialdad o desapego afectivo. Constituye una modalidad refinada de autocontrol, un ejercicio deliberado de soberanía individual. Comprendemos que no toda vivencia necesita articulación verbal para poseer valor, y que nuestros bienes más preciados suelen prosperar mejor lejos de los reflectores sociales. La pregunta central que surge es, ¿qué facetas de nuestra realidad estamos exponiendo imprudentemente? ¿Y qué dominios privados podríamos comenzar a blindar de la curiosidad externa? Esta investigación nos dirige a un análisis riguroso de nuestros automatismos conductuales. Las redes sociales ilustran a la perfección esta paradoja contemporánea. Catalogamos platos ordinarios, emitimos juicios sobre materias que apenas tangenciamos, celebramos pequeños triunfos y lamentaciones particulares. Pero ¿qué ventaja concreta cosechamos de esta vitrina perpetua? La transmisión continua de nuestra rutina no solo debilita nuestra relevancia, sino que anula nuestra capacidad de generar un impacto auténtico. Lo que se vuelve completamente calculable abandona su potencial de seducción. Cuando todos los matices de nuestra personalidad se catalogan públicamente, nuestra capacidad de impresionar, y por extensión de cautivar, se evapora. Más grave aún, esa transparencia absoluta establece brechas de fragilidad que pueden ser aprovechadas por individuos oportunistas tanto en esferas íntimas como profesionales. Examina tus propios rituales de comunicación. ¿Usted se anticipa en divulgar emprendimientos antes de su finalización? ¿Dispersa ansiedades y dudas a cualquier receptor disponible?
Existe un límite fundamental entre la autenticidad y la transparencia desenfrenada. Ser auténtico implica preservar la armonía entre principios internos y manifestaciones externas, no necesariamente vocalizar cada reflexión que impregna nuestra conciencia. La segunda capa de esta contemplación nos transporta al núcleo de la sabiduría maquiavélica reinterpretada. ¿Qué refugios íntimos podríamos empezar a edificar, protegiéndolos de la observación pública? No se trata de albergar secretos oscuros, sino de establecer espacios sagrados donde elementos cruciales de nuestra individualidad puedan florecer sin coerción externa. Puede ser una iniciativa artística que aún carece de madurez para enfrentar críticas. Tal vez una cosmovisión personal en gestación que demanda paciencia para consolidarse, o simplemente la prerrogativa de explorar aspectos de nuestra identidad sin necesidad de validación externa. Estos dominios preservados no simbolizan falsedad, sino una forma evolucionada de protección psicológica. Al establecer estos refugios internos, nos concedemos el privilegio de evolucionar naturalmente, sin las distorsiones que pueden derivarse de la exposición temprana. En este silencio deliberado, descubrimos no solo táctica social, sino una vía para el florecimiento genuino de nuestra sofisticación humana. En cada persona habita un universo particular donde las aspiraciones magníficas, los deseos frágiles, las vulnerabilidades ocultas y los talentos latentes pueden madurar sin intromisiones. Imagine a un orfebre trabajando metales preciosos. Nunca permite que los observadores curiosos vean su obra mientras sigue siendo maleable e imperfecta. Primero forja, mejora y refina en su taller privado. Solo cuando la pieza alcanza su forma definitiva, selecciona quién podrá admirar su excelencia. Nuestros procesos internos obedecen a la misma lógica. Esa revolución personal que fermente silenciosamente, la curación de viejas heridas que demanda tiempo, la metamorfosis gradual de nuestra perspectiva sobre la vida, estas transformaciones necesitan blindaje contra juicios apresurados que podrían comprometer su evolución natural. Cuando protegemos estos movimientos internos de la observación externa, nos aseguramos el privilegio del crecimiento auténtico. Asumir la custodia de la propia evolución constituye un ejercicio de inteligencia emocional refinada. Fortalecemos capacidades psicológicas que operan independientemente de endosos ajenos. Hemos establecido una reserva de energía interna que permanece estable a pesar de las oscilaciones sociales. La ironía se manifiesta cuando finalmente elegimos compartir estos resultados maduros. Su efecto resuena con extraordinaria intensidad porque llevan la consistencia de algo construido con intención, no la inestabilidad de los proyectos que han pedido aprobación a cada paso. La pregunta operativa que se presenta es, ¿cómo podemos comenzar a seleccionar deliberadamente nuestras expresiones y salvaguardar verdaderamente nuestro laboratorio personal? El cambio comienza con atención mental. Antes de cualquier manifestación pública, conviene hacer una pausa e investigar nuestra verdadera motivación. ¿Estamos tratando de impartir sabiduría valiosa, establecer vínculos auténticos o simplemente satisfacer nuestra sed de reconocimiento? ¿Deseamos disolver una ansiedad momentánea o colaborar con algo permanente? Esta intervención consciente nos libera del piloto automático de la exposición. A menudo descubrimos que esa queja sobre las irritaciones diarias se elaboraría mejor en una conversación reservada con un confidente en lugar de transmitirse a cientos de conocidos en las plataformas digitales. La diferencia entre resultados y beneficios es dramática. Cultivar el discernimiento comunicacional se vuelve fundamental. Rara vez verbalizamos el mismo contenido a un compañero cercano y a miles de desconocidos en línea, pero actuamos constantemente como si esas audiencias fueran idénticas. Cada canal, cada círculo de personas merece criterios específicos basados en el grado de proximidad y el propósito del intercambio. Ser estratégico sobre quién accede a qué dimensión nuestra requiere la edificación de límites delicados pero consistentes. No se trata de barricadas de aislamiento, sino de filtros inteligentes que resguardan nuestra sustancia sin alienarnos de la convivencia. Estas protecciones nos permiten elegir conscientemente lo que se manifiesta públicamente y lo que se desarrolla en la intimidad. El fruto de esta minuciosa selección no es el distanciamiento o el artificialismo, sino una presencia más concentrada y magnética.
Cuando nos expresamos, nuestras palabras poseen gravedad porque nacieron de contemplación real. Cuando nos abrimos, la apertura adquiere relevancia porque fue deliberada, no compulsiva. Convertimos nuestra comunicación del ruido perpetuo en una composición armoniosa, donde cada elemento tiene su función específica. Esta disciplina expresiva no nos restringe, nos amplifica. Construimos un entorno para que nuestra riqueza humana se expanda lejos de los escenarios, generando una versión más verdadera e influyente de nosotros mismos que puede surgir cuando decidimos presentarla al mundo. Cuando les hablamos, ellas estrenan en nuestros sueños más profundos para satisfacer la sed de nuestra alma. El primer escudo que levantamos es el de la paciencia deliberada. Aprendemos que no todo pensamiento necesita vocalización, ni toda emoción demanda traducción inmediata. El no decir se transforma en instrumento refinado, concediendo margen para que vivencias se asienten y reflexiones ganen sustancia. Cuando resistimos la compulsión de reaccionar en el impulso, abrimos el campo a manifestaciones más lúcidas y calculadas. El segundo perímetro defensivo requiere un discernimiento inflexible en la selección de depositarios. Reconocemos quién realmente merece la entrada en nuestros dominios más delicados, iniciativas embrionarias, heridas aún abiertas, sueños que carecen de robustez. No todas las personas llevan la delicadeza necesaria para manejar nuestras creaciones más preciadas. Algunas, incluso movidas por buena fe, pueden dañar lo que permanece en desarrollo a través de juicios precipitados u orientaciones desalineadas. Identificar a los verdaderos cuidadores de nuestra esencia, aquellos que estimulan, entienden y sostienen nuestra trayectoria, se convierte en competencia vital. Estos socios únicos conquistan nuestra apertura, mientras que otros solo pueden contemplar nuestra faceta más refinada y terminada. La tercera capa de este blindaje es la vigilancia interior constante. A menudo nos desbordamos impulsados por carencias no admitidas, terror del apagón, sed de confirmación, angustia de exclusión. Cuando reconocemos y aceptamos estas demandas internamente, reducimos la prisa por buscar en el exterior lo que podemos nutrir en nosotros mismos. Esta lucidez nos devuelve dominio, influencia y, sobre todo, tranquilidad. Si has llegado a este momento, algo importante ya se ha desplazado en tu percepción. El germen de la reflexión fue sembrado, acompañado de la inquietud sobre el potencial revolucionario de aquello que elegimos preservar. Esta ruta no seduce a las masas, convoca a quienes se aventuran en abismos, que buscan densidad más allá de la agitación superficial que caracteriza nuestra época. La propuesta es directa, pero exigente. Ubique un territorio donde habitualmente se revela en exceso. Puede ser la obsesión de registrar cada instante banal, la necesidad de exteriorizar cada irritación insignificante, o el reflejo de pronunciarse sobre cualquier tema emergente. Ejercite la retención intencional. Inhale antes de hablar. Reflexione antes de divulgar. Contemple antes de responder. Inicialmente, puede experimentar un vacío peculiar, una urgencia de ocupar el silencio establecido. Se espera esta reacción. Nuestra sociedad nos ha programado para temer los intervalos sin llenar, pero mantente en esta exploración. Observa cómo cambian sus intercambios cuando ofrece menos contenido gratuito. Algo extraordinario emerge. Los individuos comienzan a acercarse con interés auténtico en lugar de simplemente reaccionar a lo que usted distribuye fácilmente. Aplican esfuerzo para decodificarlo, generando interacciones más densas y valiosas. El enigma que conserva no representa disfraz o falsedad, sino divulgación decidida y mesurada. Este procedimiento revela un acceso a una potencia interior que prescinde de validación externa. Es donde encontramos nuestra dimensión legítima, alejada de la confusión que perpetuamente nos aleja de nosotros mismos. La expedición hacia adentro ya ha comenzado, aunque discretamente. Es un movimiento de la conciencia que pocos se autorizan a vivenciar. Usted está eligiendo ser más al exponer menos, edificando una citadela interna resistente y permanente.
En este espacio resguardado, su verdadera naturaleza puede florecer sin las distorsiones que inevitablemente genera la exposición perpetua. El misterio que adoptas no es la evasión de la convivencia, sino la reunión contigo mismo. En este refugio inviolable que usted erige en su conciencia, mora su libertad genuina. Es en este dominio que usted reina sin intromisiones ajenas, donde sus elecciones brotan de certezas enraizadas en lugar de demandas sociales. Esta ciudadela mental trasciende la mera protección, encarna su resistencia a la disolución de la singularidad que tanto fomenta nuestra era. Haber llegado hasta este punto revela algo escaso: disposición para desafiar convenciones arraigadas e investigar dimensiones psicológicas que la mayoría evita confrontar. Esta expedición no abraza a las masas, ya que requiere valentía para ver más allá de las apariencias brillantes que capturan nuestra percepción diaria. Atrae solo a aquellos que anhelan la verdadera esencia, que eligen la densidad sobre el ruido perpetuo. Si esta contemplación ha activado algo en ti, si la perspectiva de cultivar tu propio enigma ha traído serenidad o estímulo, tómalo como un llamado a un compromiso íntimo, no con este discurso o cualquier referencia externa, sino con la manifestación más legítima de su identidad. Es un acuerdo tácito con su propia metamorfosis, una garantía de resguardar aquello que hay de más valioso en su esencia. Esta decisión lo vincula a una tradición invisible de individuos que han comprendido el poder de la discreción calculada, que han descubierto que revelar menos habitualmente significa existir más intensamente. No se refiere a la lejanía o la indiferencia, sino a una selección consciente de la propia manifestación en el mundo. Es admitir que su multiplicidad merece blindaje contra reduccionismos impacientes. La exploración interior que inicies será tu experiencia más revolucionaria. En los rincones silenciosos de tu psique, localizarás fuerzas que ningún respaldo externo puede proporcionar. Cada inmersión en esta profundidad amplifica su capacidad de mantenerse equilibrado frente a la turbulencia exterior, de mantener la lucidez cuando otros sucumben a la desorientación, que encuentres en tu propia quietud una potencia más devastadora que cualquier clamor, que al aceptar plenamente el misterio que usted constituye, usted se regenere continuamente, volviéndose más resistente, más independiente, más intimidante para todo lo que es superficial y astuto en el mundo. Reciba como don la incomprensión de aquellos que no conquistaron la entrada a su transparencia. No todos poseen la competencia o la voluntad de manejar respetuosamente sus profundidades. Esta selectividad no surge de soberbia, sino de discernimiento conquistado a través de la vivencia. Tenga la audacia de ser enteramente su propio enigma, de permitir que elementos fundamentales de su naturaleza permanezcan protegidos de la observación no comprometida. En esta protección, usted no se oculta del mundo, usted se conserva para él, asegurando que, cuando elige desvelarse, esta revelación porte densidad y relevancia. Mantenga siempre presente la verdadera maestría de existir radica en discernir cuándo exhibir y cuándo ocultar, cuándo vocalizar y cuándo mantenerse en quietud estratégica. Esta sabiduría ancestral sigue siendo una de las herramientas más eficaces para quien aspira a vivir con direccionamiento y coherencia en un mundo que constantemente intenta fragmentarnos.